hemos visto que Pablo expone sobre la necesidad de todas las personas, de todos los hombres, de todas las mujeres en el mundo, en toda la historia, del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué hay una necesidad del Evangelio? ¿Por qué hay una necesidad de las buenas nuevas de salvación? La necesidad es porque el hombre, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, el hombre, todos los hombres que han nacido han pecado y todos los hombres son pecadores de nacimiento. Entonces, en ese contexto es necesario que el hombre sea salvado y la salvación es anunciada por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas de Cristo. Entonces lo que hemos visto es que el hombre está inmerso en pecado, está condenado en ese pecado, pero que hay una buena noticia, esa buena noticia es que el hombre puede ser salvo. Y eso es lo que hemos estado viendo, hasta el capítulo 5. De hecho, en el capítulo 5 hemos mencionado que hay muchos beneficios para aquellos que son justificados por la fe. Y esos beneficios arrancan con teniendo paz para con Dios. Cuando alguien realmente es creyente, cuando alguien realmente cree en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por Él mismo, por su persona, por cada uno de nosotros, hizo en la cruz, muriendo y luego resucitando, eso nos trae paz para con Dios. Antes estábamos en guerra, en enemistad contra Dios y ahora estamos en paz con Dios. Ahora, después de esos beneficios, el apóstol Pablo culmina con el capítulo 5 diciendo que la abundante gracia de Dios es esa que cubre la abundancia de los pecados. No solamente la abundancia de nuestros pecados, sino la abundancia de todos los pecados, de todas las personas. Fíjense en capítulo 5, versículo 20-21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, el pecado, habíamos dicho que el pecado existió desde Adán y existió antes de que la ley llegara por medio de Moisés. Pero cuando se introdujo la ley, ese pecado abundó porque salió a flote todas esas cosas que antes no estaban remarcadas por una ley que demandaba que debíamos ser justos, que debíamos ser santos delante de Dios. Mas cuando el pecado abundó, o sea, cuando la ley mostró que éramos tan pecadores que realmente quebrantábamos todos los mandamientos de la ley, sobreabundó la gracia. Hay algo por encima del pecado que es la gracia de Dios. Si la gracia de Dios fuera menor que todos los pecados de toda la humanidad, entonces no alcanzaría para dar salvación a los hombres. Pero la gracia de Dios es mayor que los pecados. Y el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta acá lo que hemos visto es que hay algo que es mayor que el pecado, que es la gracia, y que si nosotros entramos en esa gracia, nuestros pecados son perdonados y somos justos delante de Dios. Entonces lo que Pablo va a plantear de ahora en adelante es cómo es la vida de un creyente, cómo es la nueva vida de una persona que cree en Cristo. Y la pregunta que Pablo hace en el versículo 1 es interesante porque eso es lo que va a desentrañar todo lo que vamos a ir viendo durante el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, que es la vida de santificación, una vida de santificación progresiva en el creyente. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10, que es la primera parte de este tema que vamos a empezar hoy. Y dice así, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este es el pasaje que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a verlo en dos partes, pero tiene que ver con algo que nosotros debemos saber. Y si bien el título de todo este capítulo 6 es cómo es la nueva vida del creyente, lo vamos a ir viendo por partes. Y esa primera parte es algo que nosotros debemos saber, algo que nosotros debemos comprender, entender, que ha ocurrido en el creyente en el momento en que la persona cree en Cristo como su Salvador. Es algo que nosotros debemos saber, pero que si nosotros no sabemos, que si nosotros todavía no estamos con esa idea completa de lo que vamos a escuchar hoy, eso no significa que todavía no debemos vivir de esa forma. Es algo que ha ocurrido, ciertamente, lo que vamos a ver, ha ocurrido en el creyente, ha ocurrido en ustedes si han creído en Cristo, pero quizás aún no lo saben de la forma que Pablo lo está enseñando acá. De hecho, los romanos probablemente no lo sabían, por eso Pablo se los estaba escribiendo. Pero el hecho de que nosotros no sepamos que hemos muerto, que nuestro viejo hombre ha muerto, crucificado en la cruz con Cristo, eso no significa que nosotros no vivamos de acuerdo a lo que es un creyente. No es que de ahora en adelante, porque nosotros lo sabemos, vamos a vivir distinto, sino que vivimos distinto en el momento en que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Desde ahí en adelante hay un cambio. Eso es lo que Pablo está queriendo decir en estos versículos. De ahora en adelante hay un cambio. Desde el momento que la persona es creyente, va a haber un cambio en su vida. Y ese cambio no es un cambio que podemos decir es de la noche a la mañana, que todo cambia de un momento para el otro, pero sí realmente algo cambia y va a ir cambiando a través del tiempo. Y lo que nosotros tenemos que estar atentos es ver esos cambios, de poder contemplar esos cambios en nuestra vida, para poder realmente entender que cómo nosotros somos creyentes y cómo es esa nueva vida en Cristo que nosotros tenemos. Ahora, la pregunta que Pablo hace acá en versículo 1 es: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esa pregunta Pablo? Porque él dijo que hay una gracia que es superabundante, sobreabundante, que cubre los pecados nuestros. Entonces, si eso es así, algún malpensado podrá decir: bueno, entonces vamos a seguir pecando. Hemos creído en Cristo, pero no importa si seguimos pecando, porque total está la gracia de Dios, y la gracia de Dios va a cubrir todos los pecados. Entonces podemos seguir viviendo como nosotros querramos. Podemos seguir pecando porque Dios está obligado a perdonar nuestros pecados, porque la gracia de Dios es muy grande. Entonces no hay pecados tan grandes que no cubra la gracia de Dios. Entonces lo que Pablo está viendo acá es que quizás haya quizás algún creyente, quizás alguna persona que piensa ser creyente, pero que en realidad no lo es, y que está entendiendo mal el tema de la gracia de Dios. Y con esto no quiero decir, y Pablo no quiere decir, que la gracia de Dios se termina en capítulo 5. La gracia de Dios se termina, podemos decir, en capítulo 5, en lo que respecta a la salvación, a la justificación. Pero comienza la gracia de Dios ahora a trabajar en cuanto a la santificación del creyente. La gracia de Dios ahora está cumpliendo otro propósito y está haciendo otro trabajo en el hombre, en el creyente. Ahora, no es que se termina la gracia de Dios, pero la gracia de Dios con respecto a la salvación y a la justificación queda concluida en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Ahora, él hace esta pregunta y es una pregunta que nos trae algunas preguntas a nosotros. Y esas preguntas tienen que ver cómo es que vive el creyente, cómo es la vida nueva del creyente. Después de todo, algunos podrán decir: si Dios ama a los pecadores, ¿por qué preocuparse por el pecado?
Y si Dios da gracia a los pecadores, ¿por qué no pecar más para recibir más gracia? Eso es lo que algún malentendido podría preguntarse. Y algunas personas piensan que, o creen que su trabajo es pecar, o sea que el trabajo de uno es pecar, y que el trabajo de Dios es perdonar. Entonces yo haré mi trabajo y Dios va a hacer su trabajo, que es perdonar. Y eso es completamente opuesto a lo que Pablo va a enseñar en este pasaje. Ahora, en una manera menos extrema a la que recién dijimos, la pregunta todavía nos enfrenta a nosotros como creyentes, o como quizás personas que todavía no hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y nos enfrenta a esa pregunta. Y nos preguntamos, ¿realmente la gracia, el plan de la gracia es un plan seguro? A la luz de lo que hemos estado mencionando, ¿la gracia es segura? ¿No es un peligro el hecho de decir que las personas son salvas por gracia y que no tienen que hacer nada para ser salvos? ¿Y dónde está el peligro de ese pensamiento? Bueno, en un pensamiento realmente natural, ¿no?, o secular, la gracia puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque las personas pueden tender a pensar que si realmente nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación y que todo lo hizo Cristo en la cruz, entonces nosotros como creyentes no vamos a tener un incentivo para vivir en santidad. ¿Se entiende eso? O sea, si Cristo hizo todo, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces no hay ningún incentivo para nosotros para realmente vivir en santidad, como Dios quiere que vivamos. Y ese es el motivo por el cual pensamos que quizás la gracia es peligrosa. Es peligrosa para los que malentienden la gracia de Dios, no para los que realmente entendemos cómo es la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios transforma a las personas y las cambia. Ahora vamos a ver cómo es ese cambio, cómo se produce ese cambio en la vida de una persona, de un creyente. Ahora, lo que Pablo está viendo acá, y este cambio de enfoque, ¿no?, del capítulo 5 al capítulo 6, es que Pablo realmente está viendo un problema de malentendidos, que es lo que venimos mencionando. Y el peligro del malentendido ocurrió también en la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo le dice que ellos debían vivir ¿en qué? En la libertad que tenían en Cristo. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos Gálatas? Nosotros debemos vivir en la libertad que Dios nos dio en Cristo. Pero cuidado que esa libertad no sea una ocasión para la carne. Que esa libertad no sea una puerta abierta para que demos rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos. Entonces Pablo estaba hablando de la libertad que teníamos de la ley, ¿no? Nosotros no estamos atados a cumplir la ley. Pero cuidado, esa libertad no significa que podemos pecar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, en Romanos, lo que Pablo está tratando, en Romanos capítulo 6, es el malentendido, o que no malentiendan la gracia de Dios. No malentiendan la gracia de Dios. Y en Gálatas, está diciendo no malentiendan la libertad que tienen los creyentes. La libertad en Cristo. Ahora, un comentarista dijo así: Pablo entra ahora a aplicar la doctrina antes expuesta, especialmente en cuanto al uso de la libertad, lo mismo que en Gálatas, ¿no? Que la libertad bien entendida y practicada debe llevar al creyente a una vida santa, alejada del pecado y en servicio de la justicia. Eso es lo que está diciendo en capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Una vida libre del pecado, lo que nos lleva no es a pecar desmedidamente, sino que a lo que nos lleva es a vivir una vida libre, santa y alejada del pecado, y que ahora hace obras de justicia. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora lo que vamos a ver, porque acá en capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 14, tenemos tres palabras que nos dan las tres divisiones de este primer párrafo, de esta primer parte de cómo vive un cristiano. Y las palabras son, la primera es saber. Por eso cuando arranqué dije que nosotros necesitamos saber algo. Primero, saber.
Eso es versículo 3 y versículo 6. Fíjense el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Sabéis, la primera parte, la primera palabra. Versículo 6 dice, sabiendo esto. Hay algo en esta primera parte que debemos saber y que quizás todavía no sabemos. Quizás hasta somos creyentes hace un tiempo y hay algo que se ha producido en nosotros, pero que intelectualmente todavía no lo entendemos o no lo sabemos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero también la otra parte de estos primeros versículos hablan de la palabra considerar. Considerar, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Esa es la segunda parte, la segunda palabra. Y la tercera es presentar, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino que debemos presentar que nuestros miembros a Dios para la justicia. Entonces tenemos tres palabras. La primera es saber, la segunda es considerar y la tercera es presentar. Lo que vamos a ver hoy es, debemos saber qué condición tenemos como creyentes. ¿Qué condición tenemos nosotros, los que hemos creído en Cristo, como creyentes? Eso es lo que debemos saber. ¿Cómo nosotros somos hoy en día para poder entender por qué nuestra vida debe ser una vida de santificación progresiva? ¿Por qué debemos empezar a vivir en santidad desde el momento en que creímos en Cristo como nuestro Salvador? Ahora, lo que nosotros debemos saber, lo que hemos leído recién, quizás es una declaración muy dura, porque lo que Pablo dice es que nosotros, los creyentes, estamos, ¿qué? ¿Estamos qué? ¿Alguien sabe? Estamos muertos. ¿Estamos muertos? Ustedes ven que yo estoy muerto acá. Ustedes están muertos, yo no los veo muertos. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Porque acá lo que está diciendo es que el creyente en realidad está muerto. Está muerto en algún sentido. Y eso es lo que vamos a ver. Pero esa declaración que estamos muertos al pecado es una declaración que a nosotros nos suena un poco desconectada de la realidad. ¿Sienten eso? ¿Sienten cuando Pablo dice que nosotros estamos muertos con Cristo, estamos crucificados con Cristo, estamos muertos al pecado? Que esa es una declaración que un poco está desconectada de la realidad, porque nosotros nos examinamos nuestra vida como creyentes y decimos, realmente me parece que acá Pablo se está equivocando o hay algo que no está funcionando en mí. Porque veo que hay algunas cosas en mi vida que todavía están en contra de la voluntad de Dios. Veo que hay algunos pecados que todavía me están causando problemas. Y en particular, cuando nosotros observamos nuestra vida, empezamos a pensar, hay algo que acá no concuerda. Pero además, cuando vemos ocasionalmente la vida de otros creyentes, también decimos lo mismo, ¿no? Esto no es por juzgar a otras personas, ¿no? Debemos mirarnos a nosotros mismos primero. Y cuando vemos nuestra vida decimos, ¿cómo es eso de que estamos muertos al pecado? Ahora, cuando vemos a otras personas, en ciertas ocasiones, preguntamos, ¿y cómo es que mi hermano también está muerto al pecado? Eso es lo que nos preguntamos cuando escuchamos la declaración de Pablo, decir, estamos muertos a los pecados. Entonces, lo que vamos a ver acá es que Pablo utiliza 4 palabras relacionadas a nuestra vida con Cristo. Eso se ha mencionado muchas veces en el púlpito, ¿no? Con Cristo o en Cristo, ¿no? En esta ocasión vamos a ver 4 cosas que nosotros como creyentes tenemos con Cristo, ¿no? La primera de ellas es que estamos bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo. Es un simbolismo. La segunda es que estamos sepultados con Cristo. La tercera es que estamos plantados con Cristo. Y la cuarta, en versículo 6, de que estamos crucificados con Cristo. En medio de esas 4 palabras, lo que vamos a ver es la verdad que Pablo está declarando acá. Y es lo que nosotros debemos, primeramente, fíjense esa palabra, es saberlo. Esto debemos saberlo.
y esto va a cambiar, si es que no lo ha cambiado ya, esto va a cambiar algunas cosas, o debe cambiar algunas cosas en nuestra vida, saber esto. Pero vamos a la primera pregunta, a la primera palabra, que dice que hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el bautismo ilustra lo que ocurrió en el creyente en el momento en que la persona aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. La persona creyó en el Evangelio, creyó en el mensaje del Evangelio, se reconoció a sí mismo como un pecador perdido y creyó que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrir todos sus pecados y para darle una vida nueva. Eso es lo que ocurre en ese momento. Entonces, el bautismo, y acá Pablo va a utilizar varias veces la palabra bautismo, cuando una persona se bautiza, eso no significa que la persona comienza a vivir espiritualmente en ese momento, cuando es bautizada en el agua, sino que la persona realmente ha comenzado a vivir de vuelta una nueva vida cuando es bautizada en Cristo, dice Pablo acá. Fíjense, dice, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y qué significa que hemos sido bautizados en Cristo? Acá no dice hemos sido bautizados en agua. Si bien la similitud o la ilustración tiene que ver con ese bautismo que luego realizamos los creyentes. Porque es cuando nosotros somos sumergidos, la palabra bautizar realmente significa sumergidos en Cristo. Cuando la persona creyó en el Evangelio, ha sido sumergida en Cristo, ha sido identificada con Cristo. ¿En dónde? Primeramente en su muerte. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte. Cristo murió en la cruz, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y entonces todos esos pasos es lo que nosotros vemos ilustrado cuando una persona se bautiza, ¿no es cierto? Uno no es salvo cuando uno se bautiza. Uno fue salvo antes de ser bautizado. Pero el bautismo ilustra este hecho que ya ha sido producido en el creyente. El bautismo en Cristo significa que en la consideración de Dios, escuchen esto, en la consideración de Dios, el creyente ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo, o sea, cuando nosotros creímos, ¿qué significa esto? Que delante de Dios nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Porque hemos dicho que estamos vivos físicamente, ¿no? No hemos muerto, cuando creímos en Cristo, no hemos muerto físicamente, ¿no es cierto? Todos estamos vivos físicamente, pero hay alguien que murió en nosotros. Hay alguien que murió en nosotros. Y eso es lo que la Biblia llama el viejo hombre. El viejo hombre. La vieja naturaleza ha muerto en la cruz, ha sido crucificada en la cruz. Pero en ese mismo acto, cuando Cristo resucita, hay una nueva criatura, hay un nuevo yo que empieza a nacer, empieza a vivir. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando creímos en Cristo, hemos sido muertos con Cristo. Nuestro viejo hombre murió. Y eso es algo que debemos entender y es algo que a veces no nos entra en la cabeza. No nos entra en nuestro pensamiento. Nuestro viejo yo murió con Cristo en la cruz. Eso es lo que debemos entender. Pero vamos a ver el segundo, porque dice que somos sepultados con Cristo también. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Cuando digo andemos, cuando Pablo dice ahí andemos en vida nueva, no es solamente que tenemos una nueva vida, sino que debemos andar en esa nueva vida. Por eso es que debe haber una diferencia entre el yo anterior y el yo posterior después de que hemos creído en Cristo. Debe haber una diferencia muy marcada. Pero ¿qué dice? Somos sepultados juntamente con Él. Nosotros no estuvimos en la tumba de Cristo. ¿Alguien de ustedes estuvo en la tumba de Cristo? Algunas personas estuvieron en la tumba de Cristo, que han viajado a Israel y han entrado en eso que se dice que fue el lugar donde Cristo fue puesto, ¿no? Y han entrado ahí y dicen que es un lugar impresionante. Cuando ellos entran ahí es como que sienten algo. No sé si se siente algo ahí. Yo no estuve en ese lugar, pero dicen, sí, acá estuvo Cristo, estuvo el cuerpo de Cristo y luego resucitó. Hay algunos incrédulos que dicen, acá estuvo Jesús. Y ellos no piensan que Cristo resucitó. Pero realmente hasta para los incrédulos es un lugar que es impresionante. Pero ¿saben qué? Nosotros físicamente no hemos estado en el momento en que Cristo estuvo en la tumba. Ninguno de nosotros estuvo. Ni siquiera los creyentes de ese tiempo estuvieron ahí. Ahora lo que Pablo está diciendo otra vez es la misma idea. Es que nuestro viejo hombre estuvo en ese lugar. Nuestro viejo hombre murió y fue sepultado con Cristo. Ahora, cuando Cristo murió y fue sepultado, es una muestra de que Cristo realmente había muerto. Porque algunas personas dicen, bueno, en realidad, cuando Cristo estaba en la cruz, tuvo un desmayo y Cristo realmente no murió. Y cuando estaba en la tumba, Él despertó. No es que resucitó, porque ellos no quieren reconocer que Cristo resucitó verdaderamente. Ahora, el hecho de que estuvo en la tumba y estuvo 3 días en la tumba, eso significó que Cristo verdaderamente murió. Y entonces nuestro viejo hombre, ¿qué cosa? Verdaderamente murió. ¿Está bien? Aunque nosotros hoy en día digamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Porque realmente yo pienso que mi viejo hombre todavía se está despertando de ese lugar. Pero eso es la evidencia. El hecho de que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y esto tiene también una simbología con el bautismo, y ahora les voy a mostrar por qué, significa que nuestro viejo hombre verdaderamente murió. Y esto es la evidencia. Fuimos sepultados con Él. Ahora, ¿saben que hace muchos años atrás, allá por el siglo XIV, había en España y en otros lugares en Europa, había unos bautisterios, son los lugares donde los creyentes eran bautizados, que eran grandes piletas de piedra. Y esas piletas de piedra tenían 2 escaleras. Y eran unas piletas largas, ¿vieron como el bautisterio que nosotros tenemos que es rectangular? Pero tenían unas escaleras donde el que era bautizado descendía al agua y era sumergido en el agua en señal de ¿qué? De que esa persona ya había muerto con Cristo y había sido sepultado en este caso en el agua, pero había luego surgido del agua para tener una vida nueva, y eso era lo que estaba representando. Esa persona tenía vida nueva. Pero saben que ese bautisterio tenía una escalera de entrada, pero tenía una escalera de salida. Y cuando esa persona salía del agua, empezaba a subir por la otra escalera, la escalera opuesta. ¿Y eso qué significaba? Que ahora esta persona tenía una nueva vida en Cristo y que no volvía atrás, porque su antiguo yo había muerto. Su vida ahora comenzaba, su vida espiritual, su vida con Cristo y con Dios comenzaba ahora. Y era una vida distinta. Él no volvía por el mismo camino por donde había venido, porque esa vida ya había terminado. Y eso es lo que debemos entender. Nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, ya ha terminado. Ahora vivimos en una vida nueva y que debe agradar a Dios. Entonces somos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tanto es cierto que nuestro viejo hombre murió, como es cierto que ahora tenemos una nueva vida en Cristo y que ahora vivimos
espiritualmente para agradar a Dios. Las dos cosas son ciertas. ¿Está bien? Y es por eso que a veces, como dije al principio, pensamos algo está pasando en mí que no concuerda con esta doctrina. La doctrina es cierta y eso debemos saberlo. Y debemos hacer los retoques necesarios en nuestra vida para que esa doctrina sea verdad en nuestras vidas. Bueno, el comentarista Guzik dijo que en este sentido, en el sentido de que el bautismo es importante como una ilustración de la realidad espiritual, una ilustración, pero no hace que esa realidad se cumpla. O sea, el bautismo, lo que recién les dije, que el hombre entraba por un lugar y salía por el otro, el bautismo no hace, ese bautismo no hace que la persona muera en ese momento y viva una vida espiritual en ese momento. ¿Por qué? Porque cualquiera o todos los bautismos del mundo no lograrán hacer que esa persona vuelva a vivir una vida nueva. ¿Quién es el que hace que las personas vivan una vida nueva? Es Cristo. Es Cristo. Y es en el momento en que nosotros hemos creído en que esa nueva vida empezó a andar. Pero el punto de Pablo es claro, algo dramático y que cambió la vida pasó en ese momento. Nos cambia la vida. En el momento no del bautismo, sino en el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, algo dramático y que cambia completamente nuestra vida pasó. Y eso debe verse. Eso debe verse. No porque nosotros queremos aparentar delante de las personas, sino que porque nosotros queremos agradar a Dios. Debe verse. Ahora, la tercera palabra. Fuimos plantados. ¿Se acuerdan? Hemos sido, ¿qué? Primero, bautizados en Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, pero también hemos sido plantados juntamente con Él. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta palabra plantado nos trae a la mente que nosotros somos un árbol. Bueno, en realidad la palabra significa que el árbol en realidad es Cristo y que nosotros hemos sido injertados en ese árbol. Y nosotros hemos sido juntados a ese árbol. ¿A qué les viene a la mente esa imagen? ¿No nos viene a la mente la imagen de Juan capítulo 15, versículo 4 y 5? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esa es, por así decirlo, cómo Pablo trata el mismo tema que Jesús había tratado en Juan capítulo 15. Es que cuando nosotros creemos en Cristo, también somos plantados juntamente con Él. Somos injertados en Él. Somos unidos a Él. Y como somos unidos a Él, ahora ese árbol inunda, ¿qué cosa? Inunda la rama, inunda las ramas, ¿no es cierto? No sé si ustedes en la primaria, en la secundaria, han hecho o han estudiado acerca de cuando alguien tiene que hacer un injerto en una planta. Hay algunos que saben de plantas acá. Y que lo que hay que hacer es pelar ahí el tronco y hay que pelar también la rama, injertarla y ponerle una especie de venda para que la savia empiece a correr también por la rama nueva. Y entonces empieza a tener vida y luego está unida. Entonces, ¿qué es lo que da vida a esa nueva rama que está injertada? Es la savia de la planta. Estamos unidos a Cristo y entonces tenemos vida con Cristo. Tenemos vida con Cristo. Esta unión, estamos plantados con Cristo, esta unión es tanto en su muerte como en su resurrección. Así como nuestro viejo hombre murió, también nuestro nuevo hombre está vivo. Dios tiene ambas experiencias para nosotros, los creyentes, ambas. Pero el problema es que hay muchos de nosotros que estamos listos, ¿para qué? Para tener una nueva vida, pero no estamos listos, ¿para qué? Para
morir con Cristo. No estamos listos para morir con Él. No queremos morir al viejo hombre, no queremos morir a la carne. Si bien el viejo hombre ya está muerto, ya lo hemos dicho eso. El viejo hombre ya está muerto. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el viejo hombre y la carne. Porque ustedes estarán diciendo, bueno, pero si el viejo hombre está crucificado y está muerto, entonces ¿por qué nosotros seguimos pecando eventualmente? Porque todavía hay algo que está vivo y que es esta carne, es este cuerpo de muerte que es el que Pablo va a decir en capítulo 7. Ahora, hay un texto muy similar. Quisiera que me acompañen a Colosenses capítulo 3. Dejen el dedo ahí en Romanos. Colosenses capítulo 3. Este texto es muy similar al que recién mencionamos, pero a la inversa. O sea, menciona los términos de una manera distinta. Capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Se acuerdan? Hemos sido plantados con Cristo y ¿qué cosa? ¿Para qué? Para que tengamos una vida nueva. Ese es el concepto. Dice capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el capítulo 6, versículo 5 de Romanos, hemos dicho que hemos sido plantados y hemos muerto primero. Y después hemos resucitado con Cristo. Acá lo que nos dice es que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba, o sea, vivid en vida nueva. ¿Por qué? Porque habéis muerto con Cristo. Habéis muerto al viejo hombre. Es la misma idea en una versión alterada o distinta, cambiada. Ahora, esto es una ecuación muy rara. Yo cuando estaba estudiando esto, dije, ¿pero cómo? Si Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros estábamos muertos, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en pecados, ¿no? Pero ahora Pablo nos dice que cuando nosotros creímos en Cristo, morimos. Entonces, hay algo que no me cierra acá, porque estábamos muertos, pero morimos. ¿Les hace algo esa ecuación, esa pregunta? ¿Cómo es que si estábamos muertos, morimos cuando conocimos a Cristo? Bueno, la idea es esta. Es que cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en pecados, estábamos muertos para con Dios. Pero cuando conocimos a Cristo, morimos a esa persona que estaba muerta para con Dios. Ahora es un poco difícil, pero ahora lo vamos a poner un poco más claro. Entonces morimos a ese viejo hombre y ahora vivimos ¿para quién? ¿Para el pecado? No, para Dios. Ahí está la contraparte, la contrapartida. Ese viejo hombre, escuchen esto, ese viejo hombre estaba muerto para con Dios, pero estaba tremendamente vivo para con el pecado. ¿Han sentido eso? ¿Han sentido que cuando antes de conocer a Cristo no les importaba pecar? ¿Y ahora sí? Bueno, ese viejo hombre estaba muerto para con Dios, pero estaba tremendamente vivo para con el pecado. Pero cuando recibimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahora esta persona está viva para con Dios, pero debe estar visiblemente muerta para con el pecado. Esa es la ecuación. Antes estábamos vivos para el pecado y muertos para con Dios. Ahora estamos vivos para con Dios, pero debemos estar muertos para con el pecado. Esa es la ecuación que cierra Pablo en estos primeros versículos. Lo último que vamos a ver es, fuimos crucificados con Cristo. Vamos ahí a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Es un versículo que no cantamos, pero que antes cantábamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Una canción de esos salmos viejos que antes teníamos, hace un montón de años que no la cantamos, pero dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él. Acá Pablo habla claramente, lo que viene diciendo en los versículos anteriores, ahora lo habla, como decimos, sin pelos en la lengua, lo habla claramente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El hecho de que nuestro viejo hombre haya sido crucificado con Cristo allá en la cruz, tiene un propósito, y el propósito está al final del versículo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esta es la idea de estos primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 14. No más ser siervos del pecado. Pero para eso, Cristo ya crucificó al viejo hombre. El viejo hombre ya está muerto. No alcanzaba con la transformación del viejo hombre, con aquel que éramos antes de que éramos creyentes. No podíamos tratar de hacer algunos cambios cosméticos en esa persona. No podíamos intentar con tratar de guardar la ley, sino que debíamos quitarlo de en medio completamente y tener un nuevo hombre, una nueva vida en Cristo. La ley lo que trata es de reformar al viejo hombre, pero no puede. Y entonces el sistema de la gracia lo que entiende es que ese viejo hombre no puede ser transformado, y entonces lo que hace es, debe morir el creyente y debe renacer una nueva vida, que es lo que hoy en día somos, y que si es que realmente somos creyentes, si es que realmente hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ahora, como dije, la carne es un problema. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sentimos impulsos a pecar. ¿Han sentido eso? ¿Han sentido eso? Creo que sí. Creo que yo no soy el único que ha sentido impulsos a pecar. En el diario vivir, digo, ¿no? Eso es lo que sentimos. ¿Y por qué si el viejo hombre ya ha sido crucificado, ha sido muerto y ha sido sepultado? ¿Por qué es que sentimos esos impulsos a pecar? Porque la carne es distinta al viejo hombre. Son dos cosas distintas, hermanos. La carne todavía sigue viva. El viejo hombre ya murió. Está quedado olvidado allá. Y debemos dejarlo olvidado donde murió. Porque va a ser influyente todavía en nuestra carne. La carne es un problema en la batalla contra el pecado, ¿no? Si nosotros no tuviéramos esta carne física, este cuerpo de pecado, no tendríamos ningún problema con el pecado, pero es un problema hoy en día. ¿Por qué? Porque ha sido entrenada expertamente por el viejo hombre que teníamos antes. ¿Cuándo recibiste a Cristo? ¿Cuándo creíste en Cristo como tu Salvador? ¿A los 10 años? ¿A los 15? ¿A los 20 años? Bueno, eso fue suficiente para que el viejo hombre que teníamos de que nacimos entrene en el pecado a la carne. Y eso lo aprendió nuestra carne, lo aprendió. Y para poder quitárnoslo, debemos ahora dejar que el nuevo hombre entrene y prevalezca en nuestro ser. Ahora, no solamente el viejo hombre ha entrenado a la carne para que nosotros seamos tentados al pecado, pero también hay dos enemigos más que ustedes conocen. Uno de ellos es el sistema mundial, lo que nosotros conocemos como el mundo. El sistema mundial va a influenciar a nuestra carne para que nosotros seamos tentados al pecado y eventualmente pequemos aún siendo creyentes. Y el otro enemigo que influye o influencia a la carne es el diablo. El diablo va a tratar de ponerte todas las cosas delante tuyo para que vos tomes todas esas cosas o algunas o las que más quieras para que peques contra Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con la carne? Bueno, lo que tenemos que hacer con la carne es lo que Pablo dijo a los Gálatas. Es crucificarla cada día. Crucificarla. Pablo le dijo a ellos,
habéis crucificado la carne. Y entonces diríamos, perfecto, ya está. No, habéis crucificado la carne, pero tenés que hacerlo todos los días. Cada día donde se te presenta una tentación, tenés que crucificar la carne. Tenés que decirle no a la carne. Y tenés que ser influenciado por el nuevo hombre, no por el viejo hombre que ya está muerto, está crucificado y sepultado. Ahora, conclusión, hermanos, conclusión. La nueva vida del cristiano se basa en estas verdades que ocurrieron en el momento en que fuimos salvos, en que fuimos justificados. Todas estas verdades ya ocurrieron, ya pasaron. ¿Creen en eso? La Biblia dice eso. Pablo a los romanos le dijo eso. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado y fue muerto. Ahora tenemos que vivir en vida nueva. Estas verdades afirman que hubo alguien que murió cuando Cristo murió, que es el viejo yo. Pero también afirman que alguien comenzó a vivir cuando Cristo resucitó. Y eso es nuestro nuevo yo. Y fíjense este versículo. Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 5. Terminamos con esto. 2 Corintios, capítulo 5. Alguien comenzó a vivir cuando Cristo resucitó. Allá, ¿se acuerdan? Hace 2000 años atrás. Para nosotros un poco más acá, cuando nosotros creímos, pero eso ocurrió cuando Cristo resucitó. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación. Pregunto, ¿hay una nueva creación, hay una nueva criatura en nosotros? ¿Hemos sido renacidos? Si es así, eso debe ir viéndose progresivamente, paulatinamente, como solemos decir. Puede que los cambios, hermanos, no lleguen todos al mismo tiempo. Puede ser eso. Y puede ser que no lleguen a cada área de la vida al mismo tiempo. Y eso lo sabemos, ¿no? Porque hay veces que nos cuesta tanto eliminar ciertos pecados en nuestra vida. Pero los cambios llegarán y serán reales e irán incrementándose conforme pase el tiempo. Irán incrementándose. Ahora, si esto no ocurre, hermanos, es una señal de alarma. Hay algo que tenemos que preguntarnos, hay algo que tenemos que rever, y es que realmente veamos si realmente estamos en Cristo, si realmente nuestro viejo hombre fue crucificado y fue sepultado con Cristo, porque quizás no es así. Ahora, si eso es así, tengamos la confianza en que esto va a ir ocurriendo en nuestras vidas. Y podemos ponernos quizás hasta tiempos, ¿no? De decir, bueno, yo ahora entiendo esto y sé que esto ha ocurrido ya en el pasado de mi vida y veo que hay algunos cambios que han ocurrido y que están ocurriendo, pero realmente hay algunos que todavía no ocurrieron. Y oremos para que esos cambios ocurran y trabajemos para que esos cambios ocurran. ¿Se acuerdan? Crucifiquemos la carne. Hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir una vez más tu santa palabra y te pedimos, Padre, que podamos ser conscientes, poder saber, Padre, estas cosas cada día, que hemos muerto, en nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, lo hemos dejado allí en el pasado, pero también, Padre, saber que ahora vivimos una vida nueva, que no podemos vivir como a nosotros nos parece, que nosotros no podemos vivir como nuestra carne quiere, sino que debemos vivir como esta nueva vida en Cristo quiere y es. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a poder examinarnos primeramente y, Padre, que podamos corregir estas cosas que verdaderamente estamos viendo que no están bien en nuestra vida.
Y Padre, te pedimos que podamos entender y sentir y contemplar, eso lo vamos a ver también, contemplar que estamos vivos para Dios y que esa vida debe verse en nuestra santificación paulatina, en nuestra santificación progresiva. Te pedimos, Padre, tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.